bienvenida a los estudios de los desayunos de 24 horas a Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio, Partido Social Cristiano. Buenos días, Luis Fernando, bienvenido a nuestro programa. En principio lo convocamos para hablar del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que ya está aprobado y que realmente tiene muy preocupada a la ciudadanía. Aquí hay dos visiones, una visión que la dio el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, aquí, y otra que la dio Fernando Bustamante, miembro de la Comisión Internacional, en donde se analizó y se estudió este código. Y es en el sentido de que Patiño dice que no hay ningún problema, que es una guardia normal similar a la norteamericana, al servicio secreto norteamericano, y que simplemente tendrá la función y la misión de proteger a los funcionarios públicos, como por ejemplo al presidente y vicepresidente de la República, y que las Fuerzas Armadas definitivamente o la policía no están preparadas para cumplir con estas funciones. Fernando Bustamante, por su parte, dijo todo lo contrario, para no tomarme más su tiempo, para tomar su visión de qué hacer con este código, toda vez que se siembra la esperanza en la nueva asamblea para ver si se puede hacer algo. ¿Se puede legalmente? Y si se puede, ¿qué se haría? Buenos días. Como dije en el debate sobre el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, no existe espacio en la Constitución para que se pueda crear este servicio público de protección, que en otras palabras vendría a ser una fuerza parapolicial o paramilitar, ya que de conformidad con los artículos 158 y 163 de la Constitución, en el Ecuador solamente puede existir la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y resulta que con una ley se reforma la Constitución para crear este nuevo grupo, que sería al final la quinta Fuerza Armada en el Ecuador. Es decir, debió haber habido una reforma constitucional que debió haber cumplido todos los pasos para poder hacerlo, como por ejemplo preguntarle al pueblo ecuatoriano o cumplir con los requisitos para hacer esa reforma. Porque la Constitución solamente prevé la existencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Marina. Por lo tanto, según la Constitución, en el Ecuador solamente pueden existir 4 instituciones jerarquizadas, armadas, para defender la seguridad interna, externa y el orden público. Y resulta que esta nueva entidad va a encargarse también de mantener el orden público, la protección, y las funciones que se le asignan a esta Fuerza Armada nueva son prácticamente las mismas que ya se le ha asignado en la Constitución a la Policía Nacional, con la particularidad que la Constitución dice que esas funciones de mantener la seguridad, el orden interno, la protección, son privativas de la Policía Nacional. Entonces, este proyecto crea una fuerza parapolicial, paramilitar, que está fuera de la estructura constitucional ecuatoriana. ¿Considera usted que puede ser peligrosa para la población, pues el temor de la gente que está en las calles, el temor de la gente que ha sido muy crítica con el gobierno, que ha salido a las calles a protestar, a hablar, a subirse a tarimas, muchas veces con excesos, es cierto, pero pues esa gente tiene hoy el temor de que suceda lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que esta especie también de fuerza que protege al presidente Maduro y a otros funcionarios públicos se dé la vuelta y dispare contra el pueblo. El problema es que, según la ley que aprobó la Asamblea, la estructura de esta organización es muy semejante a la de la policía o a la de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, jerarquizada, con disciplina y sobre todo con mando. Y resulta que el mando de esta fuerza no será un general de la policía, no será un general de las Fuerzas Armadas, sino un ministro, un civil. Yo dije en el debate, ojalá algún día no tengamos a un sanguinario de ministro de Seguridad o del Interior mandando sobre esta fuerza, que no va a ser una fuerza de ciudadanos que mantienen el orden o la seguridad con pañuelos, van a estar armados, y no solamente con equipos elementales de dotación, sino van a poder manipular armamento avanzado, y sus tareas serán, como dice la propia ley, las de la disuasión y las de la coerción. Y resulta que al mando de esta fuerza estará un civil, un ministro... Y que no es independiente políticamente. Que no es independiente, depende del gobierno de turno. Depende de la función ejecutiva en concreto, porque si el mando está en un ministro del Interior o de la Seguridad, en definitiva, esta fuerza dependerá del Ejecutivo. Y preocupa el hecho de que al final no solamente se va a encargar esta fuerza de proteger
a ciudadanos que pueden correr peligro por las altas funciones que cumplen, sino también se va a encargar de custodiar las sedes. Tendrán que salir, por ejemplo, de la Asamblea Nacional los miembros de la policía, porque ya no habrá escolta legislativa de la policía, sino, en definitiva, de esta fuerza. Lo propio entiendo que sucederá en Carondelet. En el debate yo hice una pregunta. ¿Qué autoridad se ha quejado de una protección indebida que haya dado la policía o alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas? ¡Ninguna! Y si ninguna se ha quejado, ¿por qué se crea esta fuerza? Es la gran pregunta. No solamente que no se ha quejado, aquí le dijo el general José Luis Castillo, que representa a los generales retirados y que pues han manifestado públicamente su oposición a determinadas políticas que ha tomado este gobierno, que durante estos últimos 10 años se ha preparado, se ha invertido dinero en la preparación de esta fuerza especial que protege al presidente de la República, al vicepresidente y a determinados funcionarios que pueden tener más riesgo frente a otros. Es decir que no están preparados, pues estarían descalificando todo lo que han hecho en estos 10 años en esa materia. Claro, sería desconocer el trabajo que ha hecho la Policía Nacional y cualquiera de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas en la protección de las altas autoridades. Yo no sé qué pase todavía con este proyecto. Indudablemente va a recibir la sanción del Ejecutivo, pero el nuevo presidente probablemente no lo ejecute o no lo aplique. Ojalá no lo ejecute, no lo aplique. Y lo ideal sería que se pueda derogar esta parte del Código de Entidad de Seguridad Ciudadana. ¿Quién tendría la voz de mando para poder derogar? Si nos puede explicar legalmente cómo desarmar eso. Como no es un proyecto tributario en este punto, tampoco uno que, se aumente el gasto público porque se crea nuevo personal, la iniciativa debería tenerla exclusivamente el presidente de la República. Es decir, el presidente Lenín Moreno bien podría presentar un proyecto para que se derogue esta parte del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Pero hay un tema interesante. Cuando se aprobó en segundo debate este proyecto, no todo el oficialismo votó de manera monolítica y unánime. Con las justas llegaron a completar los votos para poder aprobar el proyecto. Ello significa que al interior del propio oficialismo hubo reparos a que se cree esta fuerza paramilitar, parapolicial, que no tiene sustento constitucional. Pero en este momento depende únicamente del presidente de la República, que además, del nuevo presidente de la República, que además tendrá que pensar que si da paso a que esto siga, tendrá que buscar el financiamiento, y en medio de la crisis, que será el principal problema que tiene que enfrentar, pues creo que habrá otras prioridades, o por lo menos eso se espera. Claro, el problema es del gasto público y también de reinstitucionalizar a la fuerza pública, desde los mandos e inclusive desde las bases o tropas de la policía y de las Fuerzas Armadas, existe un clamor sobre el respeto que demandan. El nuevo presidente ha dicho que va a reinstitucionalizar a la fuerza pública. Aquí tiene la gran oportunidad de hacerlo, garantizando el desempeño de las funciones que la Constitución asigna ahora a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En otro aspecto, y para hablar de otros temas, ya que pues el otro invitado no vino y nos dejó todo el tiempo para que conversemos usted y yo, Luis Fernando, está en el ambiente el temor sobre el dinero electrónico, sobre la visión que le está dando el gobierno al dinero electrónico, que no es un medio de pago, sino se tiene el temor que se convierta en una moneda paralela, sin respaldo en el Banco Central o en la banca privada como debería ser. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para aclarar todas estas dudas y pues hacer de este realmente un medio de pago que en materia económica puede ser positivo? Bueno, alrededor de 90 países en el mundo utilizan el dinero electrónico como medio de pago, no como una moneda, pero a diferencia del Ecuador, allá el dinero electrónico es una especie de billetera que puede ser utilizada por cada ciudadano que tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en un banco y utiliza esa billetera en función del dinero que tiene en sus cuentas. En el Ecuador, en cambio, la situación es distinta. El dinero electrónico, por mandato del Código Orgánico Monetario y Financiero, debe estar respaldado en activos líquidos del Banco Central. En este código se dice que no puede el Banco Central emitir moneda electrónica. Podemos estar tranquilos por ello. Sin embargo, cuando se habla de los activos líquidos que sustentan el dinero electrónico, habrá que ver qué activos líquidos son. Y en segundo lugar, lo que preocupa a futuro, no ahora, es que en un momento dado se puedan generalizar
pagos con dinero electrónico por parte de las entidades públicas, como recomendó, por ejemplo, el economista griego Varoufakis. Allí la situación se complicaría. Hoy por hoy, el dinero electrónico no tiene mayor relevancia, el monto es muy bajo, la preocupación más bien es a futuro, y por ello yo he dicho que se debe fiscalizar al Banco Central para saber, en primer lugar, cuánto ha prestado al Ministerio de Economía. Se habla que los préstamos superan los 5.800 millones de dólares. Igualmente, ¿qué proyecciones tienen en el manejo del dinero electrónico? Y allí entonces, que esta será, al menos de mi parte, una de mis primeras tareas, fiscalizar al Banco Central para que haya tranquilidad sobre el tema del dinero electrónico y la utilización de los depósitos del Banco Central para las llamadas facilidades de pago. En esa materia también Luis Fernando debería fiscalizar el manejo de las cifras, pues las publican cuando quieren y cuando les conviene y de la manera que y las interpretan de la manera que les conviene. Digamos, aquí hay una serie de analistas de distintas tendencias que han venido y han descalificado la manera en que el Banco Central maneja y presenta públicamente las cifras. Es decir, una es lo que dice el Banco Central y otra, las cifras del Banco Central, y otra cosa es lo que públicamente explican. Eso también habría que fiscalizar, porque para poder tomar decisiones a futuro importantes en materia económica hay que trabajar con las cifras verdaderas, con la verdad. Por último, Luis Fernando, quisiera tomarle su visión de, ¿usted piensa que esta es una asamblea con la que sí se va a poder dialogar, o es una asamblea que va a caminar como un tren imparable de la mano del presidente de la República sin escuchar a nadie? Será una asamblea diferente. Comenzamos con pie derecho. La dirección de la sesión por parte del nuevo presidente, el doctor Serrano, fue casi impecable en la medida en la que por primera vez se permitió hablar a todos los legisladores, especialmente de oposición, que pedimos la palabra, y no por 3 minutos, sino por 10 minutos, al momento de presentar mociones sobre candidaturas. Fue una buena señal. Y sobre todo, el anuncio que hizo el doctor Serrano en el sentido de que habrá apertura política para el debate político. Es que en el fondo también saben aquellos que dirigen la Asamblea que tener 74 votos no garantiza decisiones, porque si faltan 5 a la sesión ni siquiera podrían instalarse. Y allí que no vamos a tener en esta nueva Asamblea la misma actitud que en la anterior, cuando el oficialismo tenía una mayoría que superaba los 100 votos. Pero, ¿cuáles son las tareas más importantes? Ojalá se pueda reformar la Ley Orgánica de Comunicación, que sería la primera señal amistosa a los comunicadores. Ojalá y se le ponga ojo al concurso de frecuencias, que ya ha bajado, digamos, ya no se habla mucho del concurso de frecuencias, pero ahí sigue, señores. Ahí siguen en peligro las frecuencias de los medios más críticos y que han tenido años al servicio de ustedes. Sí, efectivamente. La Ley Orgánica de Comunicación sería entonces el primer signo, la primera gran señal que se podría dar desde la Asamblea de que se quiere hacer un cambio para que este régimen duro en el que hemos estado pase a un régimen, digamos, un tanto más amigable, más tolerante. Luego viene el tema económico, porque primero la economía. Resulta que el Ecuador de la recesión no ha salido completamente, y para ello se va a requerir la reforma igualmente de algunas leyes, y ojalá el presidente envíe, como ofreció, leyes para bajar impuestos, bajar controles. Si él envía esos proyectos, seremos los primeros quienes integramos la bancada del Cambio Positivo, integrada por 16 legisladores del Partido Social Cristiano, del Movimiento Social Conservador, de Manera de Guerrero y de Tiempo de Cambio, el movimiento de mi provincia, en apoyar estas iniciativas de menos impuestos y menos controles. Y así lo esperamos todos, que en los temas que necesitamos los ecuatorianos que se pongan de acuerdo rápido, lo hagan de la manera más conveniente para todos nosotros. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar esta mañana. A ustedes también muchísimas gracias. Aquí me despido, que tengan un buen día.